Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga una vez más frente a ustedes con el propósito de compartir la bendita palabra de Dios. En esta ocasión me llama la atención el versículo más corto de las Sagradas Escrituras. Solamente tiene 2 palabras. Y se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 11 y versículo 35, donde dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Y ese bien podría ser el tema de nuestra reflexión en esta ocasión. Jesús lloró. ¿Qué me llama la atención a mí de ese versículo? Me llama la atención que sea el versículo más breve, más corto de las Sagradas Escrituras. Pero a pesar de que es el versículo más breve, más corto que se halla en las Sagradas Escrituras, es un versículo que está lleno de significado, está lleno de sentimientos, está lleno de enseñanzas para nosotros, para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida diaria, para nuestro diario vivir. Jesús lloró. Qué importante es que nosotros podamos conocer a Jesucristo desde el punto de vista no solo humano, sino desde el punto de vista de que Él pudiera en su persona y en su personalidad sentir todo lo que nosotros sentimos, experimentar todo lo que nosotros experimentamos. Por eso es que dice allí en el libro de los Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que estuvo sujeto a todas las tentaciones, a todas las circunstancias, a todas las adversidades, a las cuales nosotros como humanos, en esta vida que nos ha tocado vivir, estamos sujetos y a las cuales estamos expuestos y por las cuales pasamos. Ese versículo nos deja a nosotros dicho que tenemos a un Salvador, a un Redentor, a un mediador, a un representante nuestro ante el Padre, ante el Dios Todopoderoso, que puede interceder por nosotros, que puede comprender todas nuestras flaquezas, todas nuestras debilidades o fortalezas, todas las situaciones por las cuales nosotros podamos pasar en esta vida, cuán difíciles puedan ser, cuánta tentación nos puedan presentar, cuánta exposición, cuántas oportunidades, digamos, de caer de la gracia de Dios, de renegar de la fe, de dolernos, de sufrir. Él conoce todas estas situaciones porque Él las vivió. Este propio versículo que estamos aquí citando como ancla de nuestra reflexión en el día de hoy, Juan 11:35, donde dice Jesús lloró, nos muestra todo eso. ¿Qué sintió el Señor Jesucristo en un momento dado como humano, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo igual a Dios, siendo el Redentor, el Salvador y todo lo que conlleva
la obra salvadora que vino a llevar a cabo en esta tierra por el bien del hombre, por el bien de la humanidad, por el bien del mundo, porque amó tanto Dios al mundo que dio a Jesucristo, su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es que ese fue el propósito de Jesucristo, venir a esta vida, a este mundo, convivir aquí, saber lo que es habitar, morar, vivir en un cuerpo humano de carne y de sangre. Y en esta ocasión se halla el Señor en una situación dolorosa, luctuosa, donde una familia muy amada, muy querida, una familia que vivía en Betania, una familia que él visitaba frecuentemente. En los evangelios podemos nosotros confirmar y corroborar esa realidad. A lo menos se mencionan 3 miembros de esa familia: Lázaro, María y Marta, que eran sus colaboradores. No solamente eran discípulos, seguidores de él, sino colaboradores, personas que se dispusieron a servirle, personas que se dispusieron a estar al tanto de sus necesidades como humanos, sus necesidades humanas, sus necesidades físicas, y estaban siempre dispuestos a ayudarle. Había un enlace emocional más allá posiblemente que de otras personas que no estuvieran tan cercanas o tan dispuestas a satisfacer, a ayudar y a colaborar con el Señor en sus necesidades personales, que Lázaro, María y Marta. Y se dio la situación de que hubo un infortunio en esa familia. Lázaro se enfermó, mandaron a buscar a Jesús. Tanto Marta como María se pusieron de acuerdo para mandar a buscar al Señor cuando él aún todavía estaba enfermo. Pero el Señor se hallaba al otro lado del Jordán, en el lado este del Jordán, un lugar que se llamaba Betábara, que era el lugar donde Juan el Bautista ejercía su ministerio mayormente y bautizaba. Y todo parece indicar que no le fue fácil al Señor, dado que estaba en un cuerpo humano, estaba sujeto a todas las limitaciones de ese cuerpo humano, no podía volar de allá para acá. Y cuando llegó a la casa de Lázaro, María y Marta, ya Lázaro había fallecido, había muerto, y lo habían sepultado. Y no solo eso, sino que ya hedía, quiere decir que su cuerpo había entrado ya en el estado de descomposición. Y cuando Jesús llega al escenario, pregunta dónde pusieron a Lázaro, le señalan el sepulcro donde lo habían puesto. Pero hay unas cuantas cositas en ese pasaje bíblico que me llaman mucho la atención, porque todavía no había él entrado a la aldea cuando le llegó la noticia a Marta de que Jesucristo venía de camino, que estaba cercano a la aldea. Ella salió de su casa corriendo a encontrarlo antes de que él llegara a la casa y antes de que él entrara en la aldea. Y cuando se encuentra con él, le dice: Maestro, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Esto, cuando el Señor escucha esas palabras, obviamente se da cuenta de que, a pesar de que María y Marta y Lázaro eran sus amigos íntimos, compartían tanto, eran sus discípulos, le seguían, creían en él, le servían, no habían comprendido totalmente el poder que él tenía,
no habían entendido totalmente la deidad de Jesucristo, es decir, que Jesucristo es Dios, el poder, la autoridad que tenía el Señor Jesucristo como Hijo de Dios, y se compunge por la muerte de Lázaro, pero se compunge más aún al ver la ignorancia del poder de Dios que había en aquel escenario, porque también la porción bíblica nos dice que habían traído plañideras. Plañideras era el tipo de gente que se reclutaban en los funerales para llorar los muertos, para llorar. Muchos se alquilaban para llorar, y había allí plañideras y había mucho lloro, mucho sufrimiento. Y el Señor, al ver ese escenario de ignorancia, aunque un escenario de dolor y de luto, se compunge en el espíritu, se llena de compasión, se llena de ternura, de amor. Y todo eso lo lleva a él a un estado emocional en el cual llora. Jesús lloró. Pero eso, qué bueno que está registrado en la palabra, porque el hecho de que Jesús llorara nos da a entender a nosotros cuán compasivo es el Señor, cuán comprensivo es para con nosotros. En los momentos en que nosotros estamos en pruebas, en problemas, en dificultades que van más allá de nuestras fuerzas para poderlas resolver, tenemos a un Cristo poderoso que nos comprende, que tiene compasión de nosotros, que nos ayuda. Cuando salió María, que fue la próxima que salió de la casa a encontrarse con el Señor, ya el Señor estaba un poquito más adelante, pero lo encuentra también todavía en el camino. Le dice: Maestro, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Es decir, que ambas le bajaron al Señor con lo que podríamos llamar una recriminación, y prácticamente culpándolo, por así decirlo, de la muerte de Lázaro, porque esas palabras están cargadas de emoción, de sentimiento y de cierto grado de molestia, porque lo habían mandado a buscar y él no había llegado a tiempo. Y ellas le dicen: Señor, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Y esas palabras están tan cargadas que nosotros podríamos deducir de ellas que le están echando la culpa al Señor de que Lázaro haya muerto. Están dentro de sus emociones, quién sabe cuánto corre por sus venas o por su mente en términos de tantos favores que te hemos hecho, cómo nosotros hemos atendido tus necesidades, cómo te hemos ayudado durante todo tu ministerio. Siempre hemos estado ahí para ti, y ahora en el momento que te necesitamos no estabas o no viniste a tiempo. Todo eso está incluido en esas palabras cargadas. Si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Como que ellas esperaban que el Señor soltara todo lo que tenía de mano y volara. Sería que volara. Estaba lejos, estaba en Betábara. No era fácil llegar. Y todo esto, de momento podríamos decir que el Señor lo trabaja en su mente, y le trabaja en su mente, y puede darse cuenta de cuán lejos están ellos, cuán distantes de pensar lo que Él significa en ese momento. Él es Dios, es el Hijo de Dios. Lo habían visto hacer milagros, levantar muertos anteriormente, sanar enfermos, reprender la naturaleza, salvar vidas, desatar gente endemoniada, darle vista a los ciegos, hacer cojos caminar y cuántas cosas.
Pero todo eso, en el momento de prueba y en el momento de dolor, en el momento en que nosotros nos encontramos con una situación que nos bloquea la mente, se nos olvidan esas cosas. Inclusive a veces se nos olvida que hay un Dios poderoso al cual podemos clamar. Y lo dejamos para lo último, cuando debe ser lo primero. Clamar a Dios, pedir misericordia de Él, pedir socorro de Él, pedir ayuda de Él. El que dijo, clama a mí, yo te responderé. El que está dispuesto a escucharnos en todo momento. Y al ver esto, la Biblia nos dice, Jesús lloró. Ese versículo tan breve, tan lleno de emoción. Jesús lloró. En una ocasión, cuando el Señor iba subiendo la cumbre del Gólgota, iban muchas mujeres llorando tras él. Y él las miró y le dijo, mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Él sabía quién era, de dónde era y a dónde iba. Él no necesitaba que lloraran por él. El lloro, la emoción de tristeza y de dolor que se refleja o se proyecta en el llanto, debería ser analizada en términos de el por qué lloramos. ¿Qué nos motiva a llorar? ¿Cuál es el propósito de nosotros llorar? O sea, el Señor no se opone a que lloremos, no nos reprime que en el momento de tristeza, de dolor, de muerte, de enfermedad, lloremos. Llorar es bueno. Llorar es una de las emociones más importantes que tenemos nosotros como humanos, porque en el llanto descargamos nuestras tristezas, nuestras cargas, nuestra carga emocional, y nos alivia y nos ayuda. Jesús lloró, y qué bueno que Jesús lloró, porque eso nos hace ver su naturaleza sentimental, emocional, su amor, su compasión. Y si tenemos que llorar, pues lloramos. Pero ahí cuando le dice a las mujeres, mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, está indicándonos que cuando lloremos nosotros estemos conscientes de que canalicemos el llanto, canalicemos esas emociones con propósitos que valgan la pena, con un propósito definido. ¿Por qué lloro? ¿Por qué lloramos? No podemos dejar que nuestras emociones nos traicionen al grado que perdamos conciencia de que tenemos un Dios todopoderoso, que no estamos solos. Porque Jesucristo, antes de irse de este mundo, dijo, me voy, pero no os dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual estará con vosotros y en vosotros. Así que no estamos solos. En medio del dolor, el Señor está con nosotros. En medio de la prueba, Él está con nosotros. Y Él conoce todo aquello por lo cual nosotros podamos estar pasando, porque no hay una sola prueba o una sola situación difícil que Él no la haya pasado en su vida, en su cuerpo, en su persona, cuando vino a encarnarse y a vivir y a convivir aquí con nosotros en este planeta Tierra. Así que Él conoce todas las cosas y Él es el que está capacitado para entendernos y para ayudarnos y para darnos el auxilio y el socorro necesario en el momento más oportuno. Pero me llama mucho la atención, siguiendo la narrativa, que cuando el Señor, después de haber sido informado por Marta y María del lugar donde se encontraba Lázaro, quiso ir hacia el sepulcro
hacia el lugar donde estaba enterrado, sepultado Lázaro, y Marta, que tanto amaba a su hermano, y María también, pero Marta le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días de muerto. Y aquí podemos ver otra cosa que también nos debe compungir y nos debe llevar a llorar cuando nosotros vemos esa ceguera espiritual, cuando nosotros vemos esa ignorancia tal que esas hermanas que tanto amaban a su hermano, que fueron capaces de recriminarle al Hijo de Dios, que no vino a tiempo cuando ellas lo llamaron para prevenir que Lázaro no muriera, porque lo amaban, ahora no sean capaces de acercarse al sepulcro para ver a su hermano o estar cerca de su hermano porque hiede ya. Y no solo no son capaces ellas de acercarse al sepulcro porque hiede ya, sino que cuando Jesús se acerca al sepulcro o se encamina hacia el sepulcro, son ellas mismas las que le dicen, Señor, pero hiede ya. Y ahí también nosotros vemos razón para llorar, razón para uno compungirse, cuando uno que sabe de verdad como Jesucristo que lo sabe todo, que su conocimiento es insondable, su sabiduría es insondable, se da cuenta de la ceguera espiritual, lo corto del amor humano, lo breve del amor humano, lo condicionado del amor humano. A veces decimos que amamos y amamos y amamos, pero cuando llega el momento de demostrar ese amor nos colgamos, somos reprobados, no pasamos el examen. Mucho me parece a mí que Marta y María no pasaron el examen. Hiede ya. Pero a Jesucristo no le importó. Se acercó y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y lo resucitó de los muertos. Y esa es la conclusión a la que llega esa porción bíblica. Jesucristo resucitó a Lázaro de los muertos cuando ya hedía, cuando yo había entrado en el proceso de corrupción del cuerpo, de descomposición, de putrefacción, el Creador, el que en el principio estaba con Dios porque Él era Dios y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él tenía todo el poder para devolverle la vida a Lázaro. Y eso era lo que tenían que saber Marta y María. Eso era lo que debía motivarlas a ellas a confiar que estando con Jesús las cosas iban a salir bien. Que una vez que llegara Jesús iba a haber solución para su problema. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso se lo dijo a Marta. Dijo, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Jesús lloró. El llanto de Jesús en ese pasaje bíblico conlleva muchas cosas. Porque bien puede conllevar el hecho de que como humano sintió la carga y el dolor y el luto de Marta, de María y de los que allí estaban. Pero bien puede haber llorado porque se diera cuenta de la ceguera espiritual que embarga a los humanos, que todo lo que saben y todos los recursos que puedan tener a su alcance, incluyendo el Dios Todopoderoso, la fe, la esperanza, el amor, todo se bloquea ante la adversidad, ante el problema, ante la dificultad. Y él llora como Dios que es y como humano también ante esa situación. Incomprensible para el hombre, pero totalmente comprensible para él. Jesús lloró, compartió el dolor, compartió la pena, compartió el luto, pero no se limitó a eso, sino que resolvió, porque Él es la resurrección y la vida. Lázaro, ven fuera.
y Lázaro resucitó de los muertos. Cuán gozosos estarían todos los que allí estaban presentes y sobre todo Marta y María, cuán agradecidos. Cómo es que el Señor cambia el lloro en alegría, cómo es que el Señor cambia la tristeza en gozo, cómo es que el Señor es capaz en medio de la tempestad y en medio de la adversidad y en medio de los problemas, tendernos la mano, ayudarnos, bendecirnos, porque Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de sentimientos, un Dios de compasión, un Dios que está dispuesto a velar por nosotros día y noche, por nuestro bienestar, por nuestra salud espiritual y emocional, por nuestra felicidad. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Él dijo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es el Dios al que nosotros servimos. No dejes que la prueba, la adversidad, la tempestad, la situación por la cual tú estés pasando, no importando lo profunda o lo apretada o lo fuerte que pueda ser, hay un Dios todopoderoso que es nuestro Señor, nuestro Salvador, el que calma la tempestad en medio de los mares, el que abre la roca y saca agua de la roca, el que envía el maná del cielo, el que pelea nuestras batallas. No temamos, tenemos con nosotros a nuestro capitán que se llama Jesús de Nazaret, amoroso, compasivo y misericordioso. Confía en Él. Él tiene victoria para ti. Él tiene solución para tu problema. Y Él tiene salvación para tu alma. Y te ofrece todo un paraíso donde puedas ir a morar en la presencia del Señor. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Te amamos. Dios y Padre nuestro, hemos predicado tu palabra de forma sencilla, de forma humilde, pero confiando que la obra no es nuestra, que la obra es tuya y que tú envías la palabra cuando más necesaria es. En el momento más preciso de nuestra vida, tú estás ahí. Gracias porque el hecho de que tú nos dijeras en tu palabra que hubo un momento en el cual salieron lágrimas de tus ojos y que lloraste ante un escenario de tristeza humana, nos da a nosotros la satisfacción de entender que tú eres poderoso para entender nuestra situación por la cual estemos pasando en el momento más difícil de nuestra vida y que podemos clamar a ti y que tú habrás de ayudarnos. Bendice estas vidas que nos han escuchado en el día de hoy y si hay alguno que no te conoce como Salvador personal, llena, Señor, su corazón de tu Espíritu Santo, de tu gracia y dale la experiencia de salvación que necesita. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos gracias. Amén.